Es uno de los últimos recursos turísticos que se han incorporado a la oferta que ofrece la capital vallisoletana. Nos referimos a la torre sur de la Catedral Vallisoletana, la única que permanece en pie. Se inauguró aquí un ascensor panorámico en el año 2015. Subir a él nos permite contemplar la ciudad vallisoletana desde unas impresionantes vistas. Es el segundo mirador más alto, solo superado por el edificio del Duque de Lerma. Hoy visitaremos la torre sur de la Catedral y sabremos, por ejemplo, quién era la Buena Moza. Bueno, pues bienvenidos a la Torre de la Catedral. Nos encontramos ahora mismo en la Torre de la Epístola y es la torre que vamos a visitar con vosotros. ¿Sabéis por qué no vamos a visitar la Torre del Evangelio? Porque creo que esta es la única torre que tenemos todavía, ¿no? Claro, efectivamente, porque no hay Torre del Evangelio, pero sí que hubo. De hecho, fue la que se construyó íntegra a principios de 1700, pero desde su inicio estaba abocada al derrumbe. Por un lado, no asentaba bien los cimientos, no asentaba bien la torre, porque justo al lado transcurría el ramal norte del río Esgueva y producía muchas humedades en la base. Años después, en 1755, hubo un gran terremoto en Lisboa, que la onda expansiva llegó hasta aquí, como otros lugares de España, a Valladolid, y ahí la torre quedó seriamente dañada, pero todavía no cayó. Casi 100 años después, en 1841, un 31 de mayo, hubo una terrible tormenta de viento y granizo. A las 5 de la tarde cayó un rayo y eso ya fue fulminante. La torre, que venía dañada de antaño, se partió y se derrumbó, cegando el río Esgueva. Cuentan que allí vivía el torrero con la mujer y el torrero salió corriendo, pero la pobre mujer ahí quedó. Bueno, ahí quedó, que a las 30 horas salió vivita y coleando y se celebró como un gran milagro. ¿Por qué se llama de la Buena Moza? Bueno, pues esa torre precisamente se conocía como la Buena Moza porque era la torre más alta y más bella que había en ese momento en la ciudad. Bueno, pues el motivo de la visita hoy es conocer esta torre, ¿verdad? Bueno, pues si la otra torre era conocida como la Buena Moza, esta es conocida como la Torre de los Relojes. Precisamente aquí podemos observar una esfera del reloj, que hubo que sustituirlas por otras enterizas de titanio. Como puedes observar, la base es de madera. La madera es un material orgánico que con los cambios ambientales se dilata y se contrae. Generaba movimientos que desprendían, soltaban las chapas, que son metálicas. Y al caer al vacío actuaban como verdaderas cuchillas. No hubo que lamentar daños personales, pero sí materiales, por eso se cambió. Bueno, pues esta torre, si nos fijamos, ahí hay una fecha inscrita en un sillar, 1880. Es cuando comienza a construirse. Aquí el proyecto lo va a retomar un arquitecto que se llama Antonio Iturralde y se va a fijar como modelo en una iglesia que tenemos aquí muy cerquita, la Iglesia del Salvador, que luego veremos desde arriba. Va a cambiar el proyecto original de Juan de Herrera y en vez de hacerla cuadrangular en toda su extensión, el último tramo va a ser octogonal. Esta torre se concluye en 1923 con la colocación de la cúpula y el Sagrado Corazón, que además fue llevado a cabo gracias a los donativos populares, a la generosidad ciudadana, tal y como ocurriría años después con este ascensor panorámico por el que vamos a subir y la restauración de dicha torre en 2015. Tenemos ahí un año, 1880, pero no es la única fecha que nos encontramos en un ladrillar aquí colocada, ¿no? Efectivamente, si nos fijamos, ahí arriba, justo debajo de la viga, hay una fecha inscrita, 1883. Tan solo tardarían 3 años en construir este tramo de la torre. Muy bien, bueno, pues estamos en el campanario de la torre. Aquí en la torre vivía el torrero con su mujer, ¿verdad? Era lo frecuente, lo usual. Y esto que tenemos aquí es su puesto de trabajo, era su puesto de trabajo, su caseta, su garita. Bueno, pues ¿veis los orificios que hay alrededor en todo el perímetro? Por esos orificios transcurría una cuerda, que a su vez iban a cada una de las 10 campanas que tenemos en este campanario. Bueno, pues el campanero tenía que tocar las campanas, coordinarse, porque las campanas pertenecen al lenguaje no verbal, es un sistema de comunicación, y dependiendo qué quisiera comunicarnos, se tocaba de un modo o de otro. Bueno, pues además de llamar a los oficios para ir a misa,
o de dar las horas, que son justo los usos que nos han llegado hoy en día. También servían pues, para comunicar eventos, por ejemplo. Seguramente que alguna vez has oído o has leído en alguna novela esas campanas suenan a muerto. Bueno, pero también sonaban por nacimiento. Si era varón, un toque, y si era mujer, 2 toques. Bueno, también tenían función de protección, servían para proteger la ciudad. Si se avecinaba una fuerte tormenta, había un toque especial que se llamaba detente nube. Del mismo modo, si volteábamos todas las campanas a la vez, produciendo un gran estruendo, se podían llegar a disolver esas nubes de tormenta. En la actualidad, la práctica cada vez está más prohibida, pero en algunos países todavía tiran cohetes. Pero quizás había un toque que era el más importante de todos, que se conocía como de arrebato. Si se producía un incendio en una parte de la ciudad, había un toque especial que, dependiendo cómo fuese, se podía conocer en qué zona de la ciudad se estaba produciendo dicho incendio, para que de este modo pudiesen ir los vecinos a prestar su auxilio. Bueno, pues el torrero, campanero, tenía que tocar las campanas, ocuparse del mantenimiento de las cuerdas, de los badajos y demás, y subir y bajar 364 peldaños. Así que, bueno, pues estaba en forma seguro el hombre. Ya te digo, hacía ejercicio diario. Sí, sí. Un detalle nos llama la atención, hoy la silla ya la encontramos vacía. Claro. ¿Han cambiado los tiempos? Sí, han cambiado. Ya no hay torrero, no hay campanero. Hoy en día, si nos fijamos, las campanas están electrificadas. Hay un sistema que va a un compresor y a un ordenador y a internet. Emiten una descarga eléctrica que hace tirar de la cuerda del badajo y así choca y se produce el sonido. Bueno, pues aquí vemos una de las campanas del campanario. Tenemos 10 en total. Tenemos 8 campanas grandes y 2 pequeñas. Bueno, pues las campanas, por su forma, pueden ser masculinas o femeninas. ¿Cómo piensas, Eva, que son las campanas que tenemos aquí? ¿Femeninas? Femeninas no, son masculinas o también llamadas esquilones. Las femeninas son con más curvas, más sinuosas. Bueno, pues las campanas, además, como puedes ver, tienen 2 partes. La parte superior, que la llamamos yugo o melena, que es de madera, o también puede ser metálica, como aquella que vemos allí. Y la parte de abajo, que se llama medio, que es la parte metálica, la parte de bronce, que es la que suena. Bueno, también podemos ver, si te fijas, que todas tienen nombre, todas están bautizadas. En la parte superior viene su nombre inscrito en latín, en este caso Santo Espíritu. Además vemos el año en el que están fundidas, 1896, y el lugar, aquí podemos leer Bilbao. Bien, 5 de las 10 campanas son de Bilbao, de 1896. Tenemos 2 que son de aquí, de Valladolid, de 1922, que son esta de ahí y esta que tenemos aquí. Y tenemos una campana, justo en mi diagonal, que desconocemos porque no tiene inscripciones, entonces creemos que es de 1920, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Que es esta campana que está totalmente limpia, ¿no? Correcto, esta campana, ves que puedes observar que no tiene ningún tipo de inscripción, entonces no se puede datar. Esta que tenemos aquí, la siguiente, es una de las 2 que te he comentado, que es de las de aquí, de Valladolid, y esta está bautizada como Asunción, porque precisamente la Virgen de la Asunción es la advocación de esta catedral. ¿Qué peso tienen las campanas? No sé si está cuantificado, sabemos ese detalle, porque sí, hay mucha diferencia entre la pequeña y la grande, pero parecen como muy robustas todas ellas. Claro, claro, pues mira, como curiosidad, te puedo comentar, Eva, que la campana grande tan solo pesa 2 toneladas, 2.033 kilos, y las pequeñas, los 2 carillines franceses, 120 kilos cada una. Se mueven pocas veces, imagino, ¿no? Bueno, en la actualidad se usan para hacer los toques horarios, ¿verdad?, y para llamar a los oficios, o también, bueno, tocan para el Ángelus y eventualmente en Pentecostés, Navidad, el pasado lunes, día 12, tocaron también por la Virgen del Pilar, tocan todas. Como podemos ver, las 2 pequeñitas son diferentes al otro, le falta la parte superior de la campana. ¿A qué se debe esta diferencia? Claro, pues muy buena pregunta, Eva. Había 2 maneras diferentes de tocar las campanas, o bien por volteo o por repique. Esas campanas, que eran las asociadas en origen al mecanismo del reloj, eran de repique, no necesitaban la parte superior porque no eran volteadas, por eso carecen de yugo.
Cruz, sin duda llegamos a lo que es la joya de la corona de esta visita a la Torre de la Catedral y a las maravillosas vistas. ¿A cuántos metros nos encontramos? Pues mira, Eva, ahora mismo estamos a 70 metros de altura. Lo primero que podemos observar, justo cuando miramos hacia abajo, hasta dónde estuvo construida la catedral. Que creo que lo indica la crucecita, ¿no? Ahí, a ese punto es al que pretendían llegar si hubiese estado terminado, concluido el proyecto. Pretendía ser, de hecho, la segunda catedral más grande del mundo cristiano, siempre por detrás de San Pedro. Mira, si te fijas, ahí vemos esa torrecita que ves ahí abajo, con dos arcos geminados y un chapitel. Sí, pues ¿dónde están los cipreses? Esa torre precisamente es el resto que queda de la primitiva colegiata románica. De la segunda colegiata, de la gótica, podemos ver las cubiertas, los tejadillos que hay a su lado izquierdo y ese muro norte. Son los restos que quedan de la colegiata gótica del siglo XIII. Precisamente ahí, en esas capillas, está ubicado el Museo Diocesano Catedralicio. Y esos cipreses que ves ahí, Eva, pues están ocupando el lugar, están marcando el sitio de los pilares y las columnas de las naves de la colegiata gótica. Igual que ese seto que vemos semicircular, haría las veces de los ábsides, para que nos podamos imaginar cómo era la construcción originaria, ¿no? Otras vistas que tenemos desde aquí, se ve perfectamente lo que es la iglesia de la Antigua. Desde aquí tenemos además las más bellas imágenes, la más bella foto que se puede hacer de la iglesia de la Antigua, que fue precisamente lo primero que mandó construir el conde Pedro Ansúrez, el fundador de la villa de Valladolid. ¿Ves esa torre campanario tan esbelta? Bueno, pues esa torre campanario románica es la más alta que hay en la península ibérica en su estilo. Conserva también una portada en su parte posterior, también del estilo románico. El resto es una reconstrucción neogótica. Se ven más torres justo a continuación. Sí, justo. Si te fijas, detrás está la otra torre románica que tiene la ciudad de Valladolid, la torre de la iglesia de San Martín. Vemos también que tenemos otros edificios históricos de la ciudad, como puede ser San Pablo, ¿no? Sí, desde aquí podemos ver el entorno, que quizás sea el más interesante desde el punto de vista histórico, literario y artístico de la ciudad, que resalta pues, la maravillosa fachada retablo de la iglesia de San Pablo. A la derecha podemos observar el Palacio de Villena y justo entre ambos edificios estaría el Museo Nacional de Escultura, el Colegio de San Gregorio. ¿Las vistas hasta dónde se supone que nos llegan desde aquí las vistas en unos días que esté limpio el cielo? Pues mira, si te fijas, ¿ves esa chimenea que está echando humo? Justo detrás se divisa una iglesia que está iluminada por el sol. Esa es la iglesia de Cigales. Cigales que está a 10 kilómetros de Valladolid, para que veamos las vistas tan amplias que tenemos desde aquí. Cruz, creo que enfrente tenemos el otro edificio que, bueno, con el que está aquí en lucha con la Torre de la Catedral por la altura, ¿no? Efectivamente, justo enfrente podemos ver el edificio Duque de Lerma, que es la edificación más alta que tiene la ciudad de Valladolid. Nos gana por un poquito, pero es más alto. Justo mirando hacia abajo, ¿qué es lo que debería haber pero que ya no está? Bueno, pues ese es el lugar que ocupaba la Buena Moza, ¿verdad? La torre que comentamos que se había derruido, que se había derrumbado. Si continuamos, aquí podemos observar, ¿ves esas fachadas rojizas? Nuestra Plaza Mayor. Preciosa Plaza Mayor, ¿verdad? Bueno, pues la Plaza Mayor de Valladolid, que además tengo que comentarte, Eva, que fue la primera plaza regular y porticada que se realizó en España. Luego se tomaría como modelo para realizar las de Madrid y las de Salamanca. En 1561 hubo un devastador incendio que se llevó gran parte del centro y justo en el solar que ocupaba esa plaza, que era la antigua Plaza del Mercado, Felipe II mandó construir esta plaza. A la derecha ves el ayuntamiento y a la izquierda toda esa extensión estaría ocupada por el hoy desaparecido convento de San Francisco. Y un poquito más arriba vemos edificios ya más modernos y se ve hasta el Estadio José Zorrilla desde aquí. Sí, este edificio que tenemos enfrente, efectivamente el Estadio José Zorrilla. Y justo a la izquierda del estadio, el Auditorio Miguel Delibes. Muestra de la modernidad también de la ciudad, ¿no? Efectivamente, es una ciudad que va creciendo.
Pues ahora lo que tenemos que hacer es girarnos para admirar la escultura del Sagrado Corazón de Jesús. Una imagen que además aquí descubrimos que tiene cabeza, porque desde abajo muchas veces da la sensación de que carece de ella, ¿no? Claro, claro, desde aquí la vemos en toda su plenitud. Y precisamente, Eva, en este altar, desde este altar, fue desde el cual el arzobispo Gandásegui, el 24 de junio de 1923, dio la bendición a la finalización de la obra con la colocación de la escultura del Sagrado Corazón de Jesús, que además cuentan que reunió abajo a más de 100.000 feligreses a toque de corneta para dicho evento. Mira, Eva, la iglesia esta que tenemos enfrente es la iglesia del Salvador, que es la que tomaría como modelo Antonio de Iturralde para construir esta torre. Si te fijas, pues el primer tramo es rectangular, como este, y el superior es octogonal, pues salvando las diferencias del tamaño, que son obvias. Ese está realizado con fábrica de ladrillo y el de la catedral con fábrica de sillares, de caliza. Ese punto que vemos ahí es el Cerro de San Cristóbal, que es el punto natural más alto de la ciudad de Valladolid, por eso es tan apta para pasear o para ir en bicicleta. Y también desde aquí arriba ya, girando hacia este lado, vemos otros edificios históricos que además están vinculados a la Universidad Vallesoletana. Correcto, justo aquí debajo tenemos la Universidad de Valladolid, actualmente la Facultad de Derecho, y si te fijas, ese edificio que tiene una balustrada con unos pináculos es el colegio, el Palacio de Santa Cruz, que es el rectorado de la universidad, que además tengo que comentarte, Eva, que fue el primer palacio renacentista construido en España en ese estilo. Y una vez más despedimos Descubre Valladolid desde un mirador, el segundo más alto de la capital vallisoletana. Nos referimos a la torre de la catedral, que es visitable desde el año 2015 y que nos ofrece estas impresionantes imágenes desde 70 metros de altura. Una vista inigualable con el que concluimos este programa sobre la catedral y la visita a su torre.